Hola, disculpen, tuve que hacer otro corte en la predicación. Les informé que había una situación particular de un incendio y, bueno, llegaron los carros de bomberos, mucha bulla y no me permitía el ruido ambiental poder continuar. Pero bueno, aquí estamos continuando. Am, Cuando nos quedamos en el pasaje de Hebreos capítulo 12, eh, dice que era terrible lo que se podía escuchar desde el monte. Se decía que no, el pueblo decía a Moisés que no podían soportar lo que se decía. Si en el pacto anterior se dio tanta, eh, se le dio el lugar de respeto, de temor de Dios, de lo santo, a la palabra de Dios, que se hablaba directamente desde un monte a través de un hombre, cuanto más ahora que nos hemos acercado al mismo cielo, a un monte que es el monte Sión, del que ya hemos venido hablando en las anteriores entregas. Entonces, eh, ese ejemplo se nos da hablando de Esaú, cuando dice que no haya entre ustedes ninguno que deje de alcanzar la gracia, que no haya ninguno que deje de alcanzar la gracia. Él ya tenía la primogenitura, pero la cambió para solucionar una necesidad particular. Y allí se nos expresa a nosotros que ya hemos alcanzado la salvación, pero podemos cambiar ese privilegio de salvación que el Señor Jesús nos ha concedido y lastimosamente cambiarlo por cualquier otra cosa. Mm, por eso el Evangelio no nos debe estar oculto para perder la salvación, sino que tenemos que estudiarlo y profundizarlo para podernos vestirnos de la santidad de la verdad. Ahora bien, continúa el pasaje diciendo en el versículo 22, en Hebreos capítulo 12, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, se han acercado a Dios, juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Escuche esta expresión porque hoy vamos a hablar de esto, de lo que es esa perfección, espíritus de los justos hechos perfectos. Porque era necesario que retomáramos este pasaje porque seguramente no lo recordábamos, en dos entregas atrás fue que hablamos del creo. Entonces es preciso que lo tengamos presente porque cuando hablemos de la ley, del nuevo pacto, del nuevo sacerdocio, se dice en la Biblia que ese antiguo pacto nada perfeccionó. Y no es que lo deje por abolido, sino que se toma el sustrato que es la ley, digámoslo así, para que alguien lo pudiera cumplir, porque nosotros no pudimos cumplirlo, y para que podamos vivir sobre ese mismo, sobre esa misma palabra, pero en la revelación que le da el Señor Jesucristo. No se preocupe, que yo sé que puede sonar un poco confuso, sin embargo, lo veremos en el momento. Bien, en síntesis dice que nos hemos acercado a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla. La misma advertencia que se le daba de Esaú, dice, miren que no desechen al que habla. Miren que no desechen al que habla. Uno comete un error al tratar de sobreponer o imponer nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestro propio criterio, nuestra propia prudencia ante lo que la Escritura dice. La palabra de Dios nos enseña a que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo y someternos completamente a la Escritura, a la palabra de Dios, a no desechar al que habla, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Él es el soberano, Él es el Señor. No desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La palabra amonestación, para muchos, y como lo dije en la anterior entrega, para muchos su interpretación de la gracia es la mayor desgracia. Algunos creen que gracia significa Dios nos salvó y viva al garete,
como usted crea que es conveniente, porque ya no hay ley de ningún tipo, no habrá nada que obedecer, porque si no hay nada, si no hay ley, ¿qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Dónde dice qué es lo que tenemos que obedecer? Ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo, y ya, eso es todo. Y el significado de amor, ¿cuál es? ¿Cuál es? Muchos, a nombre del amor, se unen siendo parejas del mismo sexo. Es amor, supuestamente. A nombre del amor cometen zoofilia, se casan o tienen relaciones con animales y cosas como esas. Y otras cosas peores. ¿Qué es el amor entonces? ¿Es así de subjetivo? ¿O será que realmente hay estipulaciones claras? Cuando algunos quieren quitarle el sentido a la palabra de Dios diciendo que quedó abolido, quedamos en prácticamente una deriva en la que somos nosotros los que escogemos qué es bueno y qué es malo. Y algunos de hecho llaman a las cosas buenas malas y algunas cosas malas las llaman buenas. Esta expresión, por tanto, de el que amonesta desde el cielo, para algunos no tiene sentido en la gracia. Uno dice, el que amonestaba en la tierra, pues tendría sentido porque una amonestación, porque había una ley. Pero ahora algunos dicen que no hay ley, entonces amonestar ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de amonestaciones? Pero es claro que aquí hablando del nuevo pacto de Jesús, que está siendo el mediador del nuevo pacto, dice a renglón seguido, no lo desechen, porque si no escaparon los que desecharon al que hablaba en la tierra, ¿cómo vamos a escapar nosotros si desechamos al que habla desde los mismos cielos? Dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dice aquí, la remoción de cosas movibles como cosas hechas, remoción de cosas movibles. Estamos hablando de el mundo y todo lo que sucede en él. El Señor Jesús habló de este siglo, se refirió a este siglo, que este tiempo pasará, este mundo pasará, este siglo pasará, el cielo y la tierra pasarán, para que quede lo inconmovible, significa lo eterno. El Señor Jesucristo está hablando desde el cielo, está hablando, escúcheme, desde la eternidad, con un mensaje que va hacia la eternidad, no necesariamente implica lo terrenal, pero sí lo que se debe hacer en la tierra para permanecer en lo eterno. Ahora bien, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Escuche, ya hemos recibido un reino inconmovible, del cual decía la Escritura que nosotros no debemos ser profanos en desecharlo. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Escuche, agradándole con temor y reverencia, porque Él es el Señor, Él es el soberano. Temor y reverencia. Ahora bien, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, si consideramos el pasaje de Santiago en el capítulo 2, permítame reviso mis apuntes donde lo tengo, Santiago, capítulo 2, en el versículo 8, allá en un libro siguiente está el libro de Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 8 dice, si en verdad cumplen la ley suprema, escucha el término que le da Santiago, si cumplen la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Si cumplen la ley suprema, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Escuche esto. El término ley suprema se refiere a lo que ya hemos hablado, la ley de Cristo, y mire que extrae un principio, que es el que el Señor Jesús expresó diciendo que allí se resume toda la ley, en este principio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Eso no se encuentra en la ley, en el decálogo del Antiguo Testamento. Sabemos de los 10 mandamientos, conocemos los 10 mandamientos. ¿Dónde aparece ese pasaje de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Fue el Señor Jesucristo que dijo que allí se resumía la ley en amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Pero mire lo que dice Santiago, después de decir que esto es extraído de la ley suprema, no le da un nombre relativo, no le está diciendo al Consejo Supremo, a la opinión mayoritaria, a la sugerencia superlativa, le está dando el nombre apropiado, ley suprema. Y luego dice, si en verdad cumple la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. Quedan convictos por la ley como transgresores. Aquí habla de una expresa necesidad de que la ley continúe vigente para que se pueda imputar un pecado. Si alguien incumple una norma, un principio, una ley, entonces se le puede decir que es pecador, que ha faltado a esa norma. Donde no hay una ley, no se puede inculpar a una persona diciéndole usted ha pecado, usted ha fallado, usted ha cometido un delito. Porque si no hay una ley que establezca qué es lo que se debe cumplir, ¿cómo se le puede imputar un delito? Por eso es que está vigente. Ahora bien, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. ¿Eso dónde está? ¿Está en el Nuevo Testamento o está en la ley del Antiguo Testamento? Evidentemente aquí está diciendo, extrayendo principios de ley del Antiguo Testamento. Si estuvieran abolidos, no los traía a colación, porque es como tratar de juzgar en derecho sobre una norma que ha sido derogada. Los jueces, los que reciben una facultad legal por el gobierno, por el Estado mejor, para juzgar, dice que hay un principio que dice que ellos deben legislar y juzgar en derecho. Significa que en el marco de la ley establecida tienen que dar no su opinión, sino su criterio jurídico. Con base al marco jurídico toman una decisión para declarar inocente o culpable a alguien, o inexequible, o etcétera, etcétera, según el argumento que se quiera proponer allí. Pero existe una figura que se llama la derogación de un articulado o de una ley. Si en algún momento se expidió una ley y se hizo de conocimiento público y se firmó por todos los entes que deben firmarla para que sea efectivamente una ley, mientras esa ley esté vigente, todos tienen que sujetarse a ella y los jueces deben efectivamente dar o ejercer su labor de jurisprudencia de acuerdo al marco de esa ley. Pero puede suceder que una ley puede ser declarada inexequible, es decir, que se puede derogar, que se puede quitar, que se puede abrogar, que ya no sirve, que ya no vale. Ningún juez puede tomar decisiones sobre el marco jurídico de una ley que ya no está operando. No tiene sentido, no tiene sentido. Como suponga usted que esté permitido, no lo sé, la verdad, mi conocimiento en este sentido de lo jurídico es muy mínimo. No sé si en la Constitución de 1881 que rigió en Colombia particularmente, no sé si estaba permitido la esclavitud, no lo sé. Se hizo una reforma constitucional en el año 1991 y es la Constitución de Colombia que tenemos hoy vigente. Suponga que alguien, un juez de la República hoy, trate de legislar y tomar sus decisiones jurídicas con base a la Constitución de 1881. No tiene razón, no tiene sentido porque esa Constitución ya no está vigente, no existe realmente. Si Santiago trata de poner puntos para decir que una persona
se le adjudica una falta como pecador, es porque hay una ley que lo determina. Pero si esa ley no está vigente, no puede consignársele a esa persona o asignársele, perdón, una falta, como lo de la Constitución del 81, de 1881. No se puede decir que ahí hay una falta si ya no está vigente. ¿Cómo trae la colación lo de, por ejemplo, el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás? Aquí el asunto es que él está diciendo la boca que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Con esto está diciendo, porque recuerde que el tema venía de Santiago, él decía, si ofendes un punto de la ley te haces transgresor de toda. ¿Por qué? Porque culpable es culpable, inocente es inocente. Si se cumplen 10 puntos, 9 puntos de 10, pues faltó a uno, ya es culpable, aunque haya podido cumplir los 9. Y aquí el sentido que trata de entregar para que comprendamos lo que significa la ley suprema, la de Cristo, es que es la boca del que lo habló, la boca del que lo habló. En el Antiguo Testamento ningún hombre dio la ley, ningún hombre dio la ley. Dios otorgó la ley, el Dios del cielo fue el que la otorgó, pero a través de un hombre, Moisés. Pero no fue Moisés el que promulgó la ley, fue Dios. La misma boca del que habló Dios Padre es la misma boca que hoy está promulgando desde el cielo mismo. El Dios Padre que la promulgó desde un monte, aquí en la tierra, un monte que se podía palpar, es el mismo Hijo, el mismo Dios, Hijo, que ahora lo está promulgando desde el cielo. Por eso decía que no desechen al que habla, no desechen al que habla. Y el que habló no solamente nos entregó una ley ahí como figurativa a la opinión individual de cada quien, porque si hay que amar al prójimo como a uno mismo, y alguien podría decir, el amor que yo tengo para conmigo es quererme ir al cielo. Supe de un caso de una persona que mataba, escuche, le quitaba la vida a unas personas supuestamente para ayudarles a irse al cielo. Literal. Él decía que este mundo es un mundo sufriente, que este mundo es un mundo trágico y que la gente que no puede vivir en este planeta, él simplemente les ayuda para que se vayan al cielo, les decía a sus discípulos. Y ese hombre los mataba. Y él decía que ¿qué hay con la muerte? Es que somos tan terrenales que vemos la muerte como algo trágico, como algo terrible, pero realmente es hacer una separación, entre comillas muy lógico lo que dice, es una separación, es una liberación, separación del cuerpo para que el alma pueda seguir el camino que realmente anhela seguir todo ser. Es una liberación porque se está desarraigando de todos los sufrimientos y los padecimientos que puede tener una persona acá. Entonces, ¿qué de malo puede ser? Si no existiera un no matarás, no entenderíamos que lo que ese tipo está haciendo es incorrecto. Porque si amar al prójimo como a uno mismo y uno dice, yo me amo de tal manera que me quiero ir rapidito al cielo, pues, y si la forma es matar a los demás para que se vayan rápido, entonces, ¿cómo entenderlo? Amar al prójimo como a ti mismo, eso no fue lo que dijo el Señor. Entonces, en el sustrato de la ley encontramos la veracidad de aquellos principios que el Señor dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Es un resumen, el Señor no dijo que eso suplanta la ley, dijo sino que en esto se resumen. Es decir, todos los mandamientos llevan a esto, pero no le deja al hombre una libertad de que usted ahora sea el Señor y subyugue a Dios a su criterio. Es decir, que Dios tenga que sujetarse a lo que usted comprende qué significa esos principios, que Dios tenga que subyugarse ante lo que usted cree que eso significa. Entonces Dios no tiene por qué juzgarlo como asesino si usted lo que está haciendo es enviando gente al cielo.
¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque lo estoy juzgando desde no me pueden juzgar desde una perspectiva en la que yo entiendo que amar al prójimo como a uno mismo puede significar inclusive quitarle la vida para enviarlo al cielo más rápido. ¿Me hago entender? Ahora bien, el versículo 12 dice, así hablen, así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. No existe un juicio si primero no existe una norma sobre la cual se pueda basar ese juicio. La norma es el estándar para determinar el cumplimiento o el incumplimiento de alguien sobre ella. Lo que hace que una persona sea considerada culpable o inocente está regido necesariamente por la existencia de una norma que lo determine. El incumplimiento de la misma hace que una persona sea considerada culpable o el cumplimiento inocente. Ahora bien, lo que la Biblia establece es que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué le llama la ley de la libertad? Primero, la Biblia habla de que Dios nos hizo libres de la maldición de la ley. La maldición de la ley tiene bendiciones y maldiciones. Y la maldición de la ley, veámoslo de esta manera, es la muerte. Jesucristo dijo, la paga del pecado es muerte. Como el que no puede vivir en ella, en la ley, le corresponde morir, la paga del pecado es muerte, la maldición de la ley es la muerte, entonces Jesús cumplió eso. Él murió para que el ser humano, Jesús se hizo hombre, para que el ser humano que no podía cumplirla tuviese que satisfacer la justicia de Dios, que es donde se imputa un pecado, tiene alguien que morir. Entonces Jesús es el que muere ya para que no muramos nosotros. Ahora, Jesús cumplió la ley. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, el Señor Jesús le citó a Satanás, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. La pregunta es, el escrito está que citó el Señor Jesucristo para mantenerse en obediencia al Padre, ¿fue algo que estaba escrito en el Nuevo Testamento o en el Antiguo? Evidentemente el Nuevo no estaba escrito. ¿Qué estaba citando el Señor Jesús? La obediencia al Padre, el sometimiento al Padre, lo estableció, lo vivió el Señor Jesús manteniéndose dentro de lo que está estipulado en la Escritura. Ahora bien, la ley de la libertad significa que Dios nos hizo libres de esa incapacidad natural que teníamos de cumplir la ley. No teníamos la capacidad de hacerlo. Nos liberó de eso. Pero dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿A quién van a juzgar? No es a Jesús. Dice que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Si hay una ley que trae un juicio, la pregunta es, ¿qué juicio es ese? A todos se nos ha enseñado que nosotros, los cristianos, no estaremos en algo que la Biblia llama en Apocalipsis el juicio del gran trono blanco. Allí dice que se levantaron los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante de Dios. Dice, y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, dice, y esta es la muerte segunda. Los que no fueron hallados en el libro de la vida. Entonces, entendemos que los que están en el libro de la vida no fueron a ese juicio. Entonces uno dice, se da cuenta, no va a haber juicio para los hijos de Dios que estén allí. No va a haber juicio para los hijos de Dios porque no están allí. El juicio será solo los que estén allí. Ahora, los que están allí no son cristianos porque los cristianos dicen que están sus nombres escritos en el libro de la vida. Pero, Romanos capítulo 8, dice la Biblia, versículo 1, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta allí la mayoría se sabe el versículo, hasta allí. La mayoría de personas cita ese versículo y solo se lo saben hasta allí. Pero el versículo no ha finalizado, ni siquiera es otro versículo, es el mismo versículo, pero lastimosamente la gente quiere aprender o recordar lo que quiere recordar. ¿Por qué no aprendemos lo demás, lo que sigue diciendo el mismo versículo? Aclaro, no es otro versículo.
Versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo se puede entender de esta manera. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo se puede entender. Sí hay condenación para los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Están en Cristo, pero estando en Cristo se puede caminar en la carne y tendrán condenación. Estando en Cristo se puede caminar en el Espíritu y seremos librados de la condenación. ¿Cuál es el juicio? Seremos juzgados por la ley de la libertad, porque tenemos libertad para vivir en la carne o en el Espíritu. Esa es la libertad que se nos deja, no para que nosotros elijamos qué queremos obedecer o qué no queremos obedecer. Esa no es la libertad, eso no es libertad, eso es libertinaje. Mire lo que dice el mismo Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley, otra vez, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí ya se habla de la naturaleza de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo, la ley de la vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que significa es que yo ahora ya tengo la capacidad. Antes de conocer a Cristo no tenía esa capacidad. Recuerde que ya vimos en la anterior entrega, en 2 Corintios capítulo 3, verso 5 en adelante, donde dice, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual es el mediador del nuevo pacto. Allí lo sigue diciendo. Dice, no estamos capacitados para hacer algo por nosotros mismos, para hacer algo. Pero luego dice, nuestra capacidad proviene de Dios. Significa que hemos recibido en el nuevo pacto, porque es el contexto de ese versículo, en el nuevo pacto ya hemos recibido capacidad para hacer algo. Capacidad para hacer algo. ¿Qué es ese algo? Vivir para Dios, vivir para la justicia, vivir para la palabra de Dios, vivir para el Espíritu Santo, vivir por el Espíritu, vivir para Dios. No andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes los hombres no podían ser librados de la carne. Pablo habló de eso en Romanos capítulo 7. Lo que quiero hacer, no lo hago. Hallo en mis miembros esta ley, que lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? Y luego dice, gracias sean dadas a Jesucristo. Eso está en Romanos capítulo 7. Entonces, ahí Pablo está hablando de cuando una persona no tiene a Cristo, no puede dominar la carne, no puede, es esclavo de la carne, no puede. La naturaleza interior pecaminosa que se llama carne lo domina y no puede, por esa naturaleza pecaminosa, no puede obedecer la ley, no puede obedecer los mandamientos, no puede caminar para con Dios. Pero a Dios no le, Dios, disculpe lo que voy a decir, Dios no es como el presidente colombiano actual. Actualmente tenemos el presidente Gustavo Petro, que ha sido una vergüenza internacional, tengo que decirlo. Ha sido una vergüenza internacional. Y cuando digo una vergüenza internacional es porque lanzó una estrategia súper novedosa para disminuir los índices de criminalidad en Colombia. Y su apoteósica idea, su grandilocuente y sapiensal idea fue cambiar las normas que imputan delitos. Es decir, si ya un delito no es delito, entonces se reduce el índice de delitos, porque cambió la ley y ya no va a prohibir esto y esto y esto y esto y esto. Estas prohibiciones, eso ya no va a ser delito. Entonces, si ya no son delito, sencillamente se bajó la tasa de delincuencia. Estaba fuera del país, recuerdo cuando salió semejante vejamen de noticia, y en los noticieros internacionales le daban mucho seguimiento a esa noticia. Y de verdad a uno le da vergüenza ajena
cosas semejantes. Mire, Dios no es así. Dios no es así. Como el hombre no tenía la capacidad de cumplir la ley, entonces Dios dijo, no, quitémosla porque nadie la puede cumplir. No, lo que Dios dio fue la capacidad, segunda de Corintios capítulo 3, Dios nos dio la capacidad de cumplirla. Si nos da una capacidad de cumplir algo que ya no existe, ¿para qué nos da esa capacidad? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahorita vamos a leer un poquito más respecto a eso para que lo entendamos. Ok. Estábamos, ¿qué? En Santiago, capítulo 2, versículo 12. Así que así habla por la ley de la libertad, la ley de la libertad. Entonces vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. El juicio que se va a hacer es sencillamente, o se hace un juicio sobre los cristianos justamente en el momento de la muerte del cristiano. Ahí hay un juicio. Eso es un juicio, digámoslo, espiritual o inminente. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo, y eso es a los que no viven conforme a la carne. Ahí hay una ley que ya se está aplicando en la vida del creyente. Si la persona estuvo en la iglesia, estuvo en Cristo, pero caminó conforme a la carne, en el momento que se muere, el juicio le cae y se condena. Ahí es juzgado por la ley de la libertad. La ley de la libertad dice, bueno, usted tuvo la libertad de caminar para Dios en el espíritu o en contra de Dios en la carne. ¿Usted qué hizo? Ahí está, caminó en la carne. El juicio va a ser juzgado por esa ley. Esa fue su decisión. Pudo decidir porque ya tenía la capacidad de hacerlo. Ya podía decidir vivir para Dios. Vivir como no como le interese, como le plazca o como usted crea que se puede vivir para Dios. Pensemos que hay gente que tiene unas perspectivas de vida equivocadas. Hay algo que se llama panteísmo, de la filosofía griega, que enseña que Dios es todo y todo es Dios. Entonces, hay gente que pudiera venir al cristianismo, hay gente panteísta, creo que son los hindúes. Bueno, no recuerdo quiénes son los adeptos de esta filosofía. Hay un grupo de personas en el mundo que piensan que Dios es todo y todo es Dios, lo material, cualquier cosa. Esta silla es Dios, porque Dios es una energía. La atmósfera es Dios, los animales es Dios, las plantas es Dios, yo soy Dios, todo es Dios, para ellos todo es Dios. De hecho, algunos, los gnósticos, toman un pasaje de Hechos de los Apóstoles capítulo 17, donde dice, en Él somos y en Él nos movemos. Y dice, ¿se da cuenta? En Él somos y en Él nos movemos, porque todo es Dios, se llama panteísmo. Entonces, esta gente que, digamos, viene a conocer a Cristo, ¿cómo va a hacer para interpretar y conocer a Dios? ¿Cómo va a saber qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo? Si no hay una ley, una norma, un principio, una palabra que establezca cuál es su comportamiento respecto para con Dios. Jesús dijo, estudien las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora bien, en la aniquilación de los mandamientos, porque algunos dicen hay que cumplir la palabra, hay que obedecer la palabra, pero ¿qué obedecemos de la palabra? ¿Qué obedecemos? Pablo habló, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11 de una costumbre que tenían algunos cristianos, que era ponerse velo en la iglesia, que las mujeres usaran velo. Pablo dice allí, pero sepa que nosotros en las iglesias de Cristo tenemos tal costumbre, pero se está refiriendo a algunas congregaciones cristianas que hacían eso. Él dice que eso es una costumbre. Algunos cristianos la seguían, pero Pablo mismo dice, ni nosotros ni las iglesias de Cristo seguimos tal costumbre. ¿Quién en una iglesia cristiana impuso esa costumbre? ¿Bajo qué fundamento? ¿Por qué no es ley para todos? ¿Acaso entonces la iglesia se dirige bajo el pensamiento, la opinión, el criterio del que esté al frente? ¿O será que Dios sí tiene una directriz clara? ¿Será que, como el ejemplo que cité hace un momento, aquel que mata con la intención de que la gente se vaya al cielo, entonces no está pecando?
Porque ¿dónde le decimos que la Biblia dice que no matarás? Si no es en el Antiguo Testamento, en la ley antigua, en la que se abolió. Cuando ya vimos efectivamente que Jesús no dijo que venía a abolirla. Ahora bien, retomemos Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Que nos dice en el versículo 1, que es un pasaje mesiánico atribuido al Señor Jesucristo. Dice, este es mi siervo y yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Escuche, él traerá justicia a las naciones. Luego dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Una verdad relativa? ¿O qué tipo de verdad? Una verdad que para algunos es verdad y para otros no. Porque dicen algunos que la verdad es relativa, lo que para él pueda ser cierto, para fulano tal vez no lo sea. Pero si él trae la justicia, entonces no puede traerla a todos porque lo que es verdad para unos, para otros no lo es. Entonces, ¿será que hay una verdad realmente establecida? Pues claro, porque Dios, es el único soberano. Dios, no es gracia, es desgracia creer que Dios le dio libre albedrío a las personas para decidir lo que quieren obedecer o en lo que quieren sujetarse a Dios. Dios dejaría de ser Dios, Dios dejaría de ser Señor. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperan en su ley. Las costas esperan en su ley. Pablo dijo, no en la ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Las costas esperan en la ley, es decir, la salvación está basada en la ley de Cristo. La ley de Cristo, una cosa es la justificación. La justificación significa justamente la observancia de la ley. Jesucristo nos declaró justos porque ante los ojos del Padre es como si hubiésemos observado la ley, cumplido la ley. No se puede declarar a alguien justo si no hay una ley. No se puede decir este cumplió tal ley si tal ley no existe. Entonces, la justificación significa el Señor Jesús cumplió el propósito del Padre, que era redimir a la humanidad, y nos dio el Espíritu suyo para que nosotros con el Espíritu suyo podamos ser capaces de vivir para Dios. Antes no podíamos, ningún ser humano podía. Ya lo leímos o lo estudiamos en Romanos capítulo 7, ningún ser humano podía. Por eso Pablo termina diciendo el pasaje allí, gracias doy a Cristo. ¿Quién me puede librar, decía Pablo allí, quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? En el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque el único que nos puede librar de esto, de esa naturaleza caída que nos lleva a desobedecer a Dios, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos dio capacidad para cumplir, para obedecer, para vivir para Dios. No nos dio una capacidad simplemente para nada más, para nada de que nosotros tengamos nuestro propio criterio en lo que queremos obedecer o desobedecer a Dios. Permítame que tengo aquí un apunte. Bueno, vamos a ver ahorita en Hebreos capítulo 10, versículo 15, Hebreos capítulo 10, recuerde que decía, en su ley esperan las naciones. En Hebreos capítulo 10, versículo 15. Voy a leerlo desde el versículo 11.
En la próxima entrega, porque hoy ya no nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito sobre el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, el orden del sacerdocio de Cristo. Tomo el versículo 11 de Hebreos 10. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Esto de los enemigos hace referencia a todos aquellos que no lo aceptaron o aquellos que lo aceptaron pero no decidieron caminar en el Espíritu, en la ley del Espíritu de vida, es decir, caminar para vivir para Dios. Versículo 14. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerde que le dije al principio que íbamos a tener presente esta palabra. La ofrenda de Jesús, el sacrificio de Jesús, nos hizo perfectos, lo que significa es que nos limpió de las culpas, del pecado, y nos dio su espíritu. Esa es la perfección del creyente, que el espíritu haya venido a nosotros y que podamos nosotros tomar la figura de Jesús, la forma de hijos de Dios a través del poder del espíritu. Dice Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios, o de ser hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pero allí tenemos que crecer espiritualmente. Ser llenos del Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu tome todo nuestro ser para que podamos ser verdaderamente como Jesús es, a la estatura del varón perfecto. Gálatas capítulo 1 verso 10, Pablo dice, no es el verso 10, dice, hijitos míos, cuánto vengo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Jesucristo mismo dijo en 1 Corintios 14, cuando yo venga, cuando regrese, vendré y os tomaré a mí mismo, Entonces, el que vive en el Espíritu es aquel que se permitió vivir para Dios, permitiendo que sea Cristo, el carácter de Cristo formado en él. Eso es hacer perfecto para siempre al santificado. Cuando fuimos santificados, fuimos limpiados y nos dio su Espíritu para que permitamos con el poder del Espíritu vivir en una transformación permanente hasta que obtengamos el carácter de Cristo y lleguemos a la estatura de su carácter, a la estatura del varón perfecto. Eso de ser santificados o perfeccionados no significa que Jesús cumplió la ley por nosotros, que eso es un error. Significa que Dios nos dio la capacidad para que podamos vivir cumpliéndola por el Espíritu Santo, porque por nosotros no podemos. El error grande y el error craso que cometen muchas personas es pensar que Dios, al estilo Petro, abolió la ley porque nadie la puede cumplir para decir ya nadie es pecador. ¿Por qué? Porque no hay ley, no se puede imputar pecado. Ahora bien, verso 15 dice, el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Aquí está hablando del nuevo pacto. Si nosotros leemos todo Hebreos capítulo 10, vamos a entender que está hablando de ese nuevo pacto. Dice, el Espíritu Santo nos atestigua lo mismo porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión, no se ha hecho remisión de la ley, se ha hecho remisión del pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Lo que el Señor quita no es la ley, porque si no, no se puede imputar pecado. Entonces Dios tendría que dejar entrar al cielo a todo el mundo, así no hayan aceptado a Cristo, porque como no hay ley, no se puede imputar pecado. Entonces hay ley para imputar pecado, pero el Señor a los que lo aceptan, los que le reciben, hace la remisión de los pecados para que podamos ser declarados justos. Pero eso no termina solamente allí. Ahí es donde apenas empieza la vida para nosotros.
Lo que él dice es que el pacto consiste en esto. El pacto no significa no cumplir la ley. El pacto significa, verso 16, este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué significa esto? Si hubiese que desechar la ley, entonces ¿para qué en el nuevo pacto las escribe en la mente y en el corazón? Si la ley ya no existe, ¿para qué la va a escribir en la mente y en el corazón? La ley está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, como lo dice Deuteronomio, para que la cumplamos, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Dice también Romanos capítulo 9, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. La palabra, aquí dice la ley. El nuevo pacto lo que hace no es abolir la ley, sino ponerla en nuestro interior. ¿Qué significa en nuestro interior? Por el Espíritu Santo sabemos y conocemos lo que significa estar sujetos a Dios, sujetos y obedientes al Señor. La Biblia habla de esto en Hebreos capítulo 5, eso ya no vamos a poderlo ver ahora, pero en la próxima entrega veremos lo que significa ese sacerdocio al cual nosotros hemos sido incorporados. Es un sacerdocio diferente, no es un sacerdocio terrenal, sino un sacerdocio no espiritual solamente, sino celestial. Y nosotros fuimos incorporados en ese linaje de sacerdocio. La Biblia dice que hemos sido hechos real sacerdocio. Allí, en ese sacerdocio, tenemos un sumo sacerdote, un sumo sacerdote. Ahora bien, en ese sacerdocio lo que tenemos que entender es que tiene que haber una sujeción. Tenemos que mantenernos en, ¿cómo se dice? En el reconocimiento de quién es nuestra autoridad, quién es nuestra cabeza, que es Jesucristo, que es Dios mismo. Y recordemos lo que decía Santiago, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y la ley de la libertad, como lo decía Hebreos también, no desechan al que habla. La boca que dijo, Santiago habla de eso, lo que es la ley suprema, la boca que dijo, la boca que dijo, la boca que dijo. Si la boca que dijo, lo que dijo en el Antiguo Testamento, si el contenido del Antiguo Testamento fuera invalidado o fuera quitado, es como decir la boca que lo dijo está invalidada. Y es la boca que habló del cielo, del mismo Padre Celestial. La boca que habla en el Nuevo Testamento es la boca del mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, no está diciendo que Él la cumple por nosotros o en vez de nosotros, sino que vino a traer justicia a través de su obra, es decir, justificar a los hombres que no podíamos vivir en la ley, que no podíamos cumplirla por nuestra incapacidad. Él vino a declarar justos a las personas porque nos ha dado el poder para vivirla, para ser declarados justos, para ser limpios, para mantenernos en la vida de Dios, como dice Romanos capítulo 8. No hay condenación para los que están en Cristo. Esto es los que no siguen la carne, sino los que han decidido en libertad obedecer al Espíritu, caminar en el Espíritu. ¿Y cómo? Pues con la ley que está escrita en nuestros corazones. ¿Qué significa que la ley está escrita en nuestros corazones? No que lo que yo sienta en mi interior hacer, eso es ley. La Biblia dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. La Biblia dice que el corazón es engañoso, más perverso que todas las cosas. Entonces, que la ley esté escrita en el corazón no significa que yo, entonces, lo que me nazca hacer, eso es lo que Dios quiere. Eso la Biblia le llama a ese tipo de personas sensuales que no tienen el Espíritu. La Biblia habla que al final de los tiempos vendrían muchos de ese tipo, que solamente son sensuales, significa que se mueven por sentires. Yo siento de parte de Dios hacer esto, yo siento de Dios, yo siento de Dios. Así invalidan la ley, así la invalidan. Porque si la Biblia dice que tenemos que darle al pobre, yo conozco místicos evangélicos, porque no son verdaderos cristianos guiados por el Espíritu, sino místicos evangélicos, que dicen, yo vi una persona que tenía una necesidad muy grande
es una viuda necesitada y yo le iba a dar 100,000 pesos, pero yo sentí en mi corazón que Dios me dijo que no. Sentí. Hombre, la Biblia dice, dele. Al que te pida, dale. Al que te pida, dale. Al que te pida, si sientes, dale, no. Está algo claro, está establecido, usted sabe lo que tiene que hacer, pero la gente que se mueve solo por sentires está engañada y cree que eso es moverse por el Espíritu. El Espíritu no nos guía por sentires. La Biblia dice que el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. La guía del Espíritu es que nos lleva a someternos a lo que está escrito en la palabra, a la verdad, a la santidad de la verdad. Dios nos lleva a sujetarnos a ello. No nos deja simplemente al garete, por allí un espíritu, por allá, quién sabe en qué rincón de nuestro ser, que no tiene ni voz ni voto, dándonos, no sé, impulsos incongruentes o tal vez no tan claros para dejarnos a nuestra propia observación intelectual o criterio propio para decir qué es lo que tú quieres obedecer. Si tú crees que es bueno, hazlo. Hazlo bueno. Y hay gente que pensará que sencillamente acariciando matas y hablándole a los helechos es una obra buena y pues eso es salvar la humanidad. ¿Por qué? Porque estoy criando helechos y salvando la naturaleza, etcétera, etcétera. No, es algo concreto, es la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento todo está dicho por el Señor Jesús. Ni una jota ni una tilde pasará. De la ley, dijo el Señor Jesús, ya lo vimos en la anterior entrega, Mateo capítulo 5, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. Y todo no se ha cumplido, porque Él dijo cielo y tierra pasarán y eso no se ha cumplido todavía. Entonces todo pasará cuando se pase el cielo y la tierra, pero todo eso se va a cumplir desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque ahí está expresada la voz de Dios, la autoridad de Dios, la ley de Dios, porque es la misma boca que habló. Bueno, hemos llegado hasta aquí, que el Señor les continúe bendiciendo.